El apóstol San Pablo nos dice: no seáis tropiezo ni a judío, ni a griego, ni a la iglesia de Dios. Un judío explica el por qué ellos no creen en Jesús. Para el judaísmo, ¿por qué sería idolatría creer que Jesús, o sea, un hombre, es Dios? Te explico, es buena pregunta. Nosotros consideramos que Dios es infinito, Dios no tiene cuerpo, Dios no es imaginable. Un ser humano es limitado, un ser humano es imaginable, un ser humano tiene límites, final. Tú puedes limitar a un ser humano, básicamente. Jesús era un ser humano. Decir que un ser humano era un Dios es idolatría por el hecho de limitar a Dios. Con esta afirmación que hace este judío ortodoxo, es importante saber que ellos tienen razón. La Escritura dice precisamente en la Biblia hebrea, y la nuestra también, que Dios no es hombre ni hijo de hombre. Entonces, presentarles a ellos a Jesús como un Dios ha sido un tropiezo que ha tenido el pueblo judío durante siglos para creer en el Mesías que tenemos, en nuestro Cristo. Entonces ya vemos en la Escritura al apóstol San Pablo diciéndonos: no seáis tropiezo ni a judío, ni a gentil, ni a la iglesia de Dios. El cristianismo se convirtió en un tropiezo para el pueblo judío, enseñándoles y presentándoles un Jesús, Dios hecho hombre, lo cual ellos no pueden aceptar porque conocen las Escrituras, que Dios no es hombre ni hijo de hombre. Por lo tanto, Dios no es hombre. Si miramos la Biblia, encontramos un pasaje maravilloso donde Jesús hace una exposición enorme, tremenda, para que podamos entender a la luz de la Biblia, de una manera muy amplia y generosa en su enseñanza, de cómo Jesús fue visto por la gente en su época. Si el pueblo judío de esa época lo consideraba un Dios, y luego veamos si los apóstoles lo consideraban un Dios, y luego veamos también si Jesús a sí mismo se consideraba un Dios. Estoy hablándoles del mismo pasaje que encontramos en el libro de San Mateo, capítulo 16, versículo 13. Allí encontramos la primera parte que dice: viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Miren lo que la gente pensaba de Jesús en esa época. Ya lo habían visto hacer milagros, ya lo habían visto hacer cosas gloriosas. Sin embargo, miren lo que la gente de esa época, testigos oculares que vieron a Jesús con sus ojos, mire que ellos no lo consideraban un Dios. Esto era lo que la gente decía de Jesús en ese entonces. Hablo de la gente del común. Dice: ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías, otros Jeremías o alguno de los profetas. Nótese que ninguna de las personas de la época de Jesús, hablo de la gente del común, ninguno de ellos consideraba a Cristo como Dios, ya sea como un Dios Padre o un Dios Hijo. Aquí dice que ellos simplemente creían que Jesús era alguno de los profetas, otros creían que era Juan el Bautista, que era Elías, Jeremías o algún otro de los profetas. Pero ninguno creía que Jesús es Dios. Y nótese que ya lo habían seguramente muchos de ellos visto hacer milagros, prodigios, pero aún así ellos no creían que Jesús era Dios. Entonces es muy importante saber la posición de la gente de esa época. Pero entonces pasemos a ver cómo creían los apóstoles en Jesús. ¿Qué creyeron ellos acerca de Jesús? Él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Pedro dice: yo creo que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Importante saber lo que creía Pedro y también ver que ningún otro apóstol le corrigió para decirle: Pedro, usted está equivocado, porque es que el que tenemos aquí enfrente es Dios, Dios Padre que se hizo hombre, o Dios Hijo eterno que vino y se encarnó, o Dios Hijo creado en la eternidad que vino y se hizo hombre. No, ninguno de ellos confrontó a Pedro cuando hizo esta afirmación, ni en ese momento ni después. Al contrario, todos callaron, consintiendo con él que creían lo mismo, que Cristo es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Nótese que ahí en esas palabras del apóstol Pedro no aparece la palabra Dios o la palabra Padre eterno o la palabra Dios Hijo. Nadie dijo: yo creo que tú eres Dios Padre o Dios Hijo. No. Ya vimos entonces esto de cómo creía la gente del común. Ahora acabamos de ver cómo creían los apóstoles. Pero entonces veamos cómo presenta el Padre a el Hijo, a Cristo Jesús. Y es en el versículo 17 donde Jesús confirma que lo que dijo Pedro no fue que se le ocurrió, se le vino una idea a la cabeza sobre Jesús y simplemente. No, aquí dice el Señor a Pedro: entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Para ese entonces era necesaria una revelación para que quedara totalmente claro quién realmente era Cristo o qué era realmente Cristo.
Y entonces el Padre interviene en esa conversación con una revelación gloriosa al apóstol San Pedro, revelándole que Cristo es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y punto. Ahí no le reveló que Cristo era el mismo Padre hecho hombre, el Dios Padre encarnado, o el Dios Hijo eterno encarnado. No le reveló eso. Lo que le revela solamente dos cosas: el que Él es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Eso es lo que revela el Padre acerca de Cristo, que Cristo es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Solo eso. Pero mire que Cristo Jesús tampoco creía que Él era un Dios. Notemos lo que dice en el versículo 20 de aquí mismo de Mateo 16. Dice: entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijesen que Él era Jesús el Cristo. Le impidió a sus discípulos divulgar en el momento que Él era Jesús el Cristo. O sea que no les dijo: no vayan a decir que yo soy el Padre en condición de hombre encarnado, o que yo soy el Hijo eterno encarnado, el Dios Hijo eterno encarnado. No, porque sencillamente esa doctrina de que un ser supremo del cielo, el Padre o el Hijo, vino a hacerse hombre, esa doctrina no es cristiana. Aquí en este pasaje de San Mateo es absolutamente claro que la gente del común no creía que Jesús era Dios. Creían que era Juan el Bautista, Elías, Jeremías o cualquier otro de los profetas. Los mismos apóstoles creían es que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. No más, porque eso fue lo que les reveló el Padre a Pedro y a todos, porque nadie dijo que Pedro estaba equivocado en ese momento, nadie lo corrigió. Y para el mismo Cristo, eso que Pedro dijo fue una revelación gloriosa, que Él es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y luego les dice que no divulguen, que no digan a nadie que Él es Jesús, el Hijo de Dios, por supuesto, que Él es el Mesías, que tampoco divulguen eso. No les dice: no vayan a decir que yo soy el Padre en condición de hombre, que yo soy el Dios Hijo eterno en condición de hombre, tampoco. No les dice absolutamente nada de eso, porque la doctrina cristiana es esta que vemos aquí. Por eso Cristo felicitó a Pedro y le dijo que se lo había revelado el mismísimo Padre desde el cielo. No te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Tampoco le dijo: te lo revelé yo, que soy el Padre y estoy en el cielo y te lo revelé desde el cielo. No, porque Jesús hace una clara distinción constantemente entre Él y el Padre. No cabe duda que el cristianismo inicialmente no creyó, ni la gente del común, ni los apóstoles, ni el mismo Cristo. Nadie ha creído en la tierra en ese entonces, cuando se estaban poniendo las bases del cristianismo a través de la doctrina realmente cristiana, la que enseñó Cristo, y luego los apóstoles en persona. Nadie creyó ni reveló que Cristo es Dios. Nadie, absolutamente. Pues esa doctrina la incorporaron después al cristianismo, cuando ya se metió el romanismo al cristianismo. Entonces declararon Dios no solamente a Jesús, sino a otras personalidades de la Biblia. Esa doctrina no es ni cristiana ni apostólica. Veamos entonces cómo Cristo le deja claro a los discípulos que Él no se consideraba un Dios. Entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijesen que Él era Jesús el Cristo. O sea que Cristo no se consideraba Dios, porque no les dijo: no vayan a decir que yo soy Dios. No vayan a decir que yo soy el Padre encarnado en condición de hombre, o que soy el Dios Hijo eterno encarnado. Tampoco. Que nos quede claro que la doctrina de que Cristo es un Dios hecho hombre es una doctrina que ya vimos no es revelada por el Padre. Él no reveló eso. No es confirmada ni enseñada por Cristo, como lo acabamos de ver aquí en Mateo 16. Tampoco fue una doctrina que luego los apóstoles enseñaran en sus enseñanzas, en su doctrina. Veamos al apóstol, al que le dijo el mismo Cristo en ese momento de esa revelación gloriosa, completa por supuesto, no fue la mitad de la revelación como alguien enseña por ahí, que lo que el Padre dio el día de esa gran revelación en Mateo 16 es apenas la mitad de la revelación, dice por ahí uno. Eso es realmente decir que el Padre cometió una falacia porque enseñó una verdad a medias. Eso es muy grave. Si miramos los apóstoles, ¿qué enseñaron ellos al pueblo de Israel? Porque lo que dice la Escritura es: no seáis tropiezo ni a judíos. Hay que empezar desde ahí, no siendo tropiezo a judíos. Entonces los apóstoles continuaron el legado de Cristo, el legado doctrinal, enseñando lo que Cristo les había enseñado acerca de Jesús, acerca del Cristo, enseñando acerca de Él conforme a la revelación que dio el Padre, que Cristo es el Cristo, el Hijo del Dios viviente, no que Cristo es un Dios, Padre o Hijo encarnado. No, miremos, el apóstol Pedro en su primer discurso precisamente a los judíos el día de Pentecostés, en el capítulo 2 versículo 36, les dice: sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Nótese que aquí el apóstol está enseñando una doctrina
perfectamente acoplada a la revelación que dio el Padre, que Cristo es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Pedro lo reitera en este discurso aquí el día de Pentecostés, y se arrepienten como 3,000 personas, por supuesto judíos, que habían llegado de todas partes bajo el cielo y creyeron en este Cristo, porque Pedro no les presentó un Cristo Dios encarnado, Dios Padre o Dios Hijo encarnado, no, les presentó un Cristo conforme a las Escrituras, un Cristo Hijo de Dios, por supuesto, un Cristo hombre, por supuesto, no Dios hombre, no Dios encarnado, no Dios hecho hombre, no, porque les dice: sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Dios hizo a Cristo Señor y lo hizo Cristo también, o sea, Mesías. Entonces esa es la doctrina apostólica, empezando con Pedro. Pero si usted quiere ver cómo otro apóstol le enseña a los judíos acerca de Jesús, hablo del apóstol Pablo, a quien se le adjudica el haber escrito la carta a los hebreos. Miren lo que él dice, cómo les enseña acerca de Jesús, si lo considera un Dios y se los presenta como un Dios, o cómo se los presenta. Dice Hebreos capítulo 1, has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Aquí no les presenta el apóstol al pueblo hebreo, esta carta a los hebreos es para ellos, para el pueblo hebreo, para el pueblo de Israel, cristiano, convertido, pero no les presenta a Cristo como un Dios Padre o un Dios coigual al Padre, un Dios Hijo, no. Nótese que le dice a ellos, que está escrito en la profecía, es lo que les lee aquí: has amado la justicia, Cristo amó la justicia, aborrecido la maldad, Cristo aborreció la maldad, por lo cual te ungió ¿quién? Dios. ¿El Dios de quién? El Dios tuyo. Entonces aquí el apóstol está dejando absolutamente claro que para él Cristo no es un Dios, porque se los presenta como alguien que fue ungido por Dios, no que se ungió a sí mismo porque es el mismo Padre. Entonces, muy importante tener en cuenta esa forma de los apóstoles enseñar al pueblo judío, porque lo que estamos hablando es que no se puede ser tropiezo ni a judío ni a griego ni a la iglesia de Dios. Entonces hay que empezar no siéndole tropiezo a los judíos, con la doctrina de que Cristo es Dios, porque ya escuchamos a este hombre del video como él claramente dice que ellos consideran idolatría creer que Jesús es Dios, porque es verdad, la Biblia dice Dios no es hombre, Dios no es hijo de hombre. Ellos saben perfectamente eso, muy importante tenerlo bien claro. Ahora, veamos cómo Cristo estableció como requisito para la vida eterna que se crea en el Padre como el único Dios verdadero y que se crea en Él como el Cristo a quien el Padre ha enviado. Ese es un requisito que establece el Señor aquí, Cristo Jesús, en San Juan 17:3, cuando dijo: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, a ti, y a Jesucristo a quien has enviado. O sea que es un requisito creer que el único Dios verdadero es el Padre y no el Hijo, que para algunos es el Padre mismo o un Hijo eterno coigual al Padre que se encarnó. O sea, siempre apelando al modalismo, a las doctrinas de los egipcios que creían que Faraón era un dios, o a las doctrinas de los griegos que creían que Zeus era un dios que se encarnaba. Entonces, muy grave la situación en la que se encuentra el cristianismo, siéndole tropiezo al pueblo hebreo, al pueblo de Israel, con una doctrina que ellos no pueden aceptar, porque conocen las Escrituras. Saben que Dios no es hombre, ni es hijo de hombre, ni se ha hecho hombre tampoco, porque eso no está en la profecía. En ninguna profecía de la Biblia dijo el Padre que iba a venir a convertirse en hombre. No, él en la profecía dijo: mi hijo eres tú, yo te engendré. Y lo dijo también: yo seré a él padre, él será a mi hijo. No dijo: vamos a ser la misma persona, yo voy a ser el mismo que me voy a encarnar. No, él no enseñó ese tipo de cosas, de modalismo. Al contrario, si usted mira la Biblia, Isaías, tenemos diciendo al Señor en el capítulo 6, versículo 8, haciéndose una interrogante para que lo escuche alguien que está teniendo esa visión, que está viendo lo que está pasando arriba, en la presencia del mismísimo Padre. Y es que Isaías oye una voz que dice: ¿a quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? ¿Eso qué quiere decir y qué tiene que ver con esto? Que cuando el Padre quiere hacer algo, no piensa en él venir a la tierra convertido en hombre. No, se había anunciado durante siglos que Dios iba a visitar a Israel. Eso lo profetizó José en el capítulo 50 de Génesis. Ciertamente Dios os visitará. Y sí, Señor, a los 400 años Dios visitó a Israel, pero no lo visitó para él convertirse en un hombre y salvarlos él. No, los visitó para llamar a Moisés, para formarlo, para prepararlo y para enviarlo a hacer su trabajo de
de ser el libertador de ese pueblo que estaba esclavizado, Israel. Y así ha procedido siempre el Creador. Por eso le dice a Isaías, o le dice a sus ángeles, a todos, Isaías estaba escuchando, ¿a quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? Por él y los ángeles que estaban ahí en esa asamblea. Porque cuando Dios quiere hacer algo por la humanidad, no piensa en convertirse en hombre, sino en que alguien vaya por él y por los ángeles, a quienes les delegue funciones con respecto a la salvación de los hombres, porque ellos también tienen parte en este plan de salvación, también trabajan, solo que no se convierten en humanos como algunos creen. No, los ángeles siguen siendo espíritus. La Biblia dice: lo que es espíritu, espíritu es; lo que es carne, carne es. Entonces Dios nunca ha usado eso de que un espíritu se convierta en hombre. Entonces esa es la forma de él proceder. Ahora, Cristo, al resucitar, entonces no solo estableció antes de él morir ese requisito para la salvación, creer que el Padre es el único Dios verdadero, como un requisito para la salvación, y que el Hijo es lo que es, el Cristo, el Hijo del Dios viviente, o el Cristo a quien el Padre ha enviado, lo cual es correcto creerlo. Pero también estableció Cristo Jesús esto otro, y es que dejó claro, absolutamente claro, que aunque Él resucitó de los muertos, lo cual para muchos podría haber sido un motivo para considerarlo un Dios, especialmente para los apóstoles que lo vieron vivo y luego lo vieron resucitado. Entonces, para que Cristo no fuese convertido en un ídolo, en un objeto de reconocimiento como a un Dios, entonces Cristo, cuando resucitó, lo primero que hace es dejar las cosas claras. Mire lo que dice San Juan 20:17. Dice: Jesús le dijo: no me toques, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles: subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. ¿Por qué el Señor usó este momento frente a esta mujer? Lo utilizó para dejar las cosas absolutamente claras, que aunque Él había resucitado, no por eso era un Dios. Y le dice a esta mujer: dile a mis hermanos, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Entonces ahí está dejando Cristo clarísimo, una vez que resucita, que Él, aunque resucitó de los muertos, no se consideraba un Dios, sino que dejaba claro que Él tenía que subir a presentarse delante del Padre, como estaba en las Escrituras, que se sentaría a la diestra del Padre, hasta que el Padre pusiera a sus enemigos por estado de sus pies, hasta el juicio final. Pero también deja claro que Él es su hermano. Dile a mis hermanos. O sea que Él nos considera a nosotros hermanos y no hijos, como si Él fuese el Padre eterno, aunque en algunas ocasiones por cariño haya dicho hijitos, porque Él también es el Padre, pero del cristianismo. Él es fundador del cristianismo. Sin embargo, Él dijo: no llamen Padre vuestro a nadie en la tierra, aunque Él estaba en la tierra, porque Él no vino a ser el Padre encarnado, a creerse Padre. No tenemos que ser tropiezo a judíos con una doctrina donde les presentamos a un hombre y a un hijo de hombre, Cristo Jesús, como un Dios. Eso es un grave error que cometió el cristianismo, y hoy en día eso lo utiliza el pueblo judío para no aceptar a Cristo, porque ellos no pueden creer eso, que Cristo es Dios hecho hombre. No lo pueden aceptar, no lo pueden creer. Entonces, no seamos tropiezo a los judíos. Como conclusión, veamos algo más. Cristo estableció como requisito para la vida eterna conocer al Padre como el único Dios verdadero. Eso lo encontramos en San Juan 17:3. Y no solamente eso, considerarlo a Él como el Cristo a quien el Padre ha enviado, no como un segundo Dios. Y eso lo estableció como requisito. Mire lo que dice el texto. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Mire, en eso consiste la vida eterna. O sea que Cristo puso ese requisito para la salvación: creer que el único Dios verdadero es el Padre, y que Él no es un Dios, sino que Él es el Cristo, el ungido, a quien el Padre ha enviado. Ese es el requisito que establece Cristo aquí para la salvación, porque dijo: esta es la vida eterna. Ahora, no solamente eso, sino que cuando resucitó, dejó absolutamente claro que aunque Él había resucitado, no por eso era un Dios. Mire lo que le dice a la primera persona que lo vio resucitado. Dijo: no me toques, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles: subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Esto es algo que el Señor hizo aprovechando el momento para que Él no fuese considerado un Dios a partir de que lo hubieran resucitado. Él no está diciendo: dile a mis hijos. No, dile a mis hermanos. ¿Qué tenía ella que decir? Subo a mi Padre y a vuestro Padre. Está diciendo que Él no es el Padre que resucitó de los muertos porque se hizo hombre y resucitó, no. Sino que dice: subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios.
Entonces Cristo aprovecha este momento cuando lo ven resucitado por primera vez para dejar claro que aunque Él se levantó de los muertos, no era un Dios que se había encarnado y que había resucitado porque es Dios el Padre hecho hombre, no, o el Dios Hijo Eterno igual al Padre, no, Él absolutamente deja claro que Él no es un Dios, porque alguien que tiene un Dios es porque no es Dios. La palabra Dios significa actualmente el soberano, el que está por encima de todos y de todo. Y ya sabemos que Cristo antes de morir dijo, el Padre mayor es que yo. No soy yo solo, sino yo y el que me envió. El Padre mayor es que yo. Entonces Cristo totalmente nos dejó claro que considerarlo a Él un Dios es algo antibíblico, porque Él nunca lo enseñó. El Padre no reveló eso tampoco desde el cielo a Pedro ni a nadie, pero tampoco la gente de esa época creía que Cristo era un Dios, los judíos de esa época, pero tampoco los apóstoles creían que Él era un Dios, ni el mismo Cristo se consideró un Dios. Por eso Él dijo que no fueran a contar que Él era Jesús el Cristo, porque eso es lo que Él se consideraba, Jesús, el Hijo de Dios, el Cristo. No se consideraba un Dios, nunca lo dijo. No seamos tropiezo ni a judío ni a griego con esa doctrina de que Cristo es Dios. O Dios Padre encarnado, o Dios Hijo Eterno encarnado, o Dios Hijo creado en la eternidad que vino y se encarnó. No, Señor, eso no es bíblico. Los apóstoles no enseñaron eso, Cristo no enseñó eso, el Padre no enseñó eso tampoco. Gracias a todos por haber visto este video, que el Señor les bendiga.